Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del radio podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Soy Fran Combina y en esta ocasión les traigo el resultado de una investigación sobre experimentación animal. Está titulada La experimentación animal bajo el microscopio, un estudio sobre los discursos biocientíficos y animalistas en torno al animal de laboratorio. Este resultado de investigación es una tesis con la cual su autora, Julieta Campos, consiguió el título de Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, el IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. La tesis fue presentada el 15 de agosto del 2025, con lo cual es un texto sumamente reciente y presenta una investigación muy interesante que les adjuntamos en la descripción de este video por quien quiera revisarla de manera personal y completa. Acá les vamos a traer un pequeño resumen de lo que va el contenido de la investigación, la cual en líneas generales constituye un análisis sociohistórico y discursivo sobre la figura del animal de laboratorio, enfocándose principalmente en el contexto de las biociencias en Argentina. La autora examina la evolución de esta práctica desde el siglo XIX hasta la actualidad, contrastando la narrativa científica hegemónica con los movimientos antiespecistas y de protección animal. Mediante un estudio crítico de artículos científicos y manuales, se revela cómo el lenguaje especializado tiende a objetivar y desdibujar la individualidad de las especies utilizadas en experimentación. En contraposición, el trabajo destaca experiencias de cuidado interespecie y rescate, como son las del Team Ratas, una organización argentina vigente en la actualidad, que proponen una visión de estos animales basada en la afectividad y la biografía personal y la ética antiespecista. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de adoptar métodos alternativos alternativos a la experimentación animal y de cuestionar los binarismos tradicionales entre humanos y animales en pos de una ética antiespecista más compasiva. Bueno, para empezar cuento un poco la estructura del texto, que arranca con una introducción en donde se detallan el problema de investigación, antecedentes, objetivos de hipótesis, aspectos teóricos metodológicos, etc. Todas cuestiones que refieren más bien a los aspectos formales que tienen un texto de esta característica, como es una tesina de maestría. Aquí se nos detalla que en este trabajo se estudia la figura del animal del laboratorio en tanto construcción de las biociencias a nivel histórico e internacional, con sus respectivas correspondencias locales, como objeto de estudio en sí mismo y como parte del binarismo tradicional animal versus humano. Dicha figura se estabiliza en prácticas y discursos congruentes y sistemáticos de las biociencias, que serán estudiados en este trabajo, pero también que han sido continuamente puestas en cuestión por sectores de las sociedades devenidos en un movimiento global antiespecista, con alcance relativo en función del contexto, todo lo cual es analizado mediante un trabajo sociohistórico y discursivo en este trabajo. Aquí se aclara que se realizó un estudio diacrónico de las distintas percepciones sociales respecto de los animales en laboratorio que surgieron en los últimos 3 siglos, así como un análisis crítico del discurso sobre un corpus consistente en una muestra de literatura biocientífica argentina de un periodo de 10 años. Así tenemos este texto dividido en 3 capítulos, en donde el primero lo que vamos a encontrar es una reconstrucción sociohistórica de lo que podemos llamar la experimentación animal, que data desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. En este capítulo vamos a encontrar un montón de información, un montón de datos sobre cómo se fue construyendo lo que hoy entendemos por experimentación animal, en sus diferentes estadios y también en diferentes geografías o las comparaciones que pueden hacerse a nivel internacional, como lo que sería la actual reglamentación vigente en el caso de la Argentina. Unos datos interesantes para pensarlo es la cantidad de animales de millones de animales que se utilizan a nivel mundial, que tenemos los datos
en un estimado que se hizo en el año 2015 de 192.1 millones de animales a nivel mundial, pero que, por ejemplo, no tenemos esos datos, esas cifras para el caso argentino. Ya acá tenemos un primer elemento de cómo hace falta de contar con esta información, que se recabe esta información para poder luchar mejor por la situación de estos animales. Es una necesidad de primer orden saber de qué especies estamos hablando y la cantidad de animales que estamos hablando, que en el caso de Argentina permanece desconocido. Algo interesante también a destacar de este capítulo es que a la par que se dan estos desarrollos de cómo se fue estableciendo e institucionalizando la experimentación animal, también se hace un recorrido por los grupos de movimientos sociales que también planteaban alternativas y criticaban estos modelos de institucionalización de experimentación animal, como lo va a hacer el movimiento antiviviseccional, o los antiviviseccionistas, como se les decían durante el siglo XIX, y en el siglo XX lo que va a ser conocido como el Frente de Liberación Animal, o ALF. En toda esta reconstrucción, uno de los argumentos centrales podemos pensar que reza que el paradigma del animal de laboratorio es una construcción histórica configurada por una triada de mecanismos de poder, efectos de verdad y reglas de derecho. Este paradigma, aunque dominante, nunca ha sido homogéneo ni inmutable, siendo constantemente disputado por alianzas interespecie y movimientos contraculturales que proponen formas alternativas de relación, como mencionábamos el ALF por un lado y los movimientos antivivisección por el otro. Pasando al capítulo 2, lo que nos vamos a encontrar es un análisis de cómo el discurso experto, a través de artículos científicos y manuales, construye la figura del animal de laboratorio. Aquí entonces lo que tenemos es un análisis de un corpus previamente establecido y seleccionado de 14 artículos de investigación y un manual universitario de origen argentino publicados entre 2013 y 2021. Dicho análisis que encontramos en este capítulo está dividido en cada una de las estrategias y formatos en los cuales el discurso biocientífico argentino, alineado con estándares internacionales, utiliza estrategias lingüísticas y visuales para construir al llamado animal de laboratorio como un objeto estandarizado y una herramienta reificada. Este proceso despoja al animal de su individualidad y agencia, oculta el sufrimiento y refuerza una relación humano-animal dualista y especista, presentando una aparente objetividad que enmascara una profunda subjetividad. Aquí el análisis se extiende a partir del desarrollo de cada una de estas estrategias, estos recursos lingüísticos, a partir de los cuales se da este proceso de objetivación y reificación, y vale la pena leerlo en detalle. Así que les recordamos nuevamente, el texto está en la descripción, lo pueden conseguir en la descripción de este mismo video. Luego, pasando al capítulo 3, lo que nos vamos a encontrar es lo que podríamos llamar unas contranarrativas a este discurso de la experimentación animal, centrado fundamentalmente en el cuidado interespecie. Este capítulo explora la desestabilización del constructo dominante de animal de laboratorio a través de prácticas de cuidado situadas y narrativas alternativas. Así, la concepción hegemónica del animal de laboratorio es puesta en tensión por prácticas y discursos de una contracultura antiespecista. Un caso de estudio sobre el rescate y adopción de roedores del laboratorio en Argentina demuestra la existencia de una pluralidad de relaciones humano-animal, donde estos animales son resignificados como individuos, sujetos de cuidado y miembros de familias multiespecie, desafiando el mito de la excepcionalidad humana. Aquí entonces lo que nos vamos a encontrar es una descripción detallada del funcionamiento y la construcción de una propia contranarrativa a la experimentación animal, realizada por la organización radicada en Argentina y de funcionamiento vigente llamada Team Ratas, que se dedica fundamentalmente a gestionar los tránsitos y adopciones responsables de ratas y ratones víctimas de la experimentación animal.
Como complemento también a esta descripción del funcionamiento de esta organización, nos vamos a encontrar también con una muy conmovedora autoetnografía sobre el duelo animal, ya que la autora ha tenido experiencia transitando y transitando y adoptando roedores, ratas y ratones víctimas de la experimentación animal, y nos detalla cómo fue su experiencia en ese vínculo que justamente también conforma una contranarrativa a la experimentación animal, y toda la riqueza que tiene, que puede llegar a tener un vínculo que interespecie de esas características. En las conclusiones, la autora nos remarca cómo existen al menos dos elementos que nos permiten afirmar que el paradigma de la experimentación animal sigue siendo sólido y vigente. El primero de ellos es la estabilidad de las cifras en el uso de animales a nivel global, y el segundo es la falta de un debate público sostenido, comprometido y plural al respecto. El acceso de las personas a esta problemática requiere una dedicación de tiempo y esfuerzo cognitivo que no todas tienen el privilegio de disponer, dice la autora. Estos elementos son verdaderas trabas que afianzan el paradigma, asentando en diversas capas de saber legítimo y poder jurídico y económico. Sin embargo, las críticas que formula el propio campo respecto de la poca fiabilidad del modelo animal para la actualidad, así como la reprobación que surge del público general, no dejan de acumularse, así sea con intensidad relativa, con el correr de este tiempo que nos toca. Así, la autora nos deja con preguntas provocativas, provocadoras, con respecto a la situación de la experimentación animal y qué podemos hacer nosotros como activistas o personas interesadas en acabar con el especismo en todas sus formas. Y así se pregunta hasta qué punto nos permitimos la ignorancia con respecto al uso de la comunidad científica, que hace la comunidad científica de estos otros animales, qué canales de transparencia efectiva exigimos para tener siquiera una opinión al respecto, qué admitimos como permisivo en este ámbito, qué responsabilidades diferenciadas pero compartidas estamos dispuestos a asumir en el papel social que nos toca desempeñar a cada quien. Por último, en las conclusiones, la autora hace una reflexión muy interesante y pertinente sobre el lugar que tenemos como investigadores en los mismos ámbitos de los que somos parte como activistas. Es decir, una discusión sobre la objetividad y subjetividad que puede cargar a cuestas nuestras investigaciones. Sumamente interesante y relevante para mantener una perspectiva abierta y no cerrarse las posibilidades, el de hacer una continua reflexión sobre nuestras posibilidades de investigación y de militancia en estos ámbitos. Y hasta aquí es lo que hemos traído en la edición del podcast de hoy, de esta semana. Esperemos que les haya gustado y no podemos dejar de recomendarles que vayan al texto, que consulten el texto por ustedes mismos, que es una lectura sumamente apasionante e interesante para cualquiera que tenga interés en la situación de los animales no humanos, de la experimentación animal. Es un texto cargado de información muy útil que otorga mucha perspectiva para abrir el juego e involucrarse activamente en estos debates que son tan necesarios. Así que con esto nos despedimos, les pedimos que den like, que compartan, para que el círculo pueda seguir ampliándose a más horizontes, llegue más y a más gente. Y como dicen en un podcast colega, lluvia con truenos, salud y antiespecismo.